Buenas noches, estimados participantes del diplomado especializado en delito contra la administración pública y corrupción de funcionarios. El día de hoy tocaremos el tema el delito de malversación de fondos a cargo del doctor Cristian López, quien es abogado por la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, egresado de la Maestría de Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudio de segunda especialidad en Derecho Procesal Penal por la UCSM. Cuenta con capacitación y litigación oral en Cámara Gesell, delitos sexuales, lavado de activos, crimen organizado, corrupción de funcionarios, tráfico ilícito de drogas, entre otros. Tiene experiencia en litigios penales y constitucionales en cortes superiores a nivel nacional, Corte Superior Nacional Especializada, Corte Suprema, Tribunal Constitucional, entre otros. Y en el plano académico ha escrito varios artículos en materia penal y procesal penal y constitucional. Doctor, ¿se encuentra en la clase? Le damos el uso de la palabra. Sí, sí estamos acá presentes. En todo caso, comenzamos. Sí, doctor, comenzamos. Ya. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? Soy el abogado Cristian López, ya me han presentado y en todo caso vamos a comenzar con la ponencia. Para compartir pantalla, ¿estoy habilitado? Sí, está Sí. habilitado, doctor. Puede compartir. A ver, infórmame, ¿se ve? Sí, ¿no? Sí se visualiza. Listo. La temática de trabajo el día de hoy va a ser la siguiente. Vamos a hacer una breve exposición de lo que es el delito de malversación de fondos y posterior a ello voy a esperar que ustedes me hagan algún tipo de pregunta, algún tipo de consulta. Si dentro del debate o de la ponencia ustedes desean hacer una consulta o alguna pregunta o quisieran poner a tema de debate algún punto que vamos a tocar, no hay ningún inconveniente tampoco, también podemos hacerlo. Me van a ayudar con el chat porque de verdad que no lo voy a poder revisar mientras vamos trabajando, ¿ya? Como ustedes saben y como ustedes han estado citados el día de hoy, vamos a trabajar el delito de malversación de fondos, que como ustedes también van a darse cuenta, se trata de un delito que está dentro del rubro de delitos contra la administración pública. Sin embargo, en el artículo 389, sin embargo, también van a poder ver de luego de la ponencia de que en estos tiempos, a consideración mía sobre todo, de manera muy personal, considero que terminaría siendo un delito que debería responder más que todo a una cuestión administrativa, una sanción disciplinaria, administrativa, y no tanto un enfoque penal. Y me van a entender por qué lo digo cuando lo trabajemos en los siguientes minutos. Primero, de manera general, el delito de malversación de fondos tiene un origen etimológico, ¿no? Ahí que ustedes lo ven en la pantalla. Etimológicamente, malversar viene del latín male y versare, que significa invertir mal. Nos adelantamos un poquito antes de entrar al 389. El delito de malversación de fondos, a diferencia, por ejemplo, de un delito de peculado, de un delito de corrupción de funcionarios propiamente dicho, lo que sucede es que el funcionario público que tiene a cargo un bien o tiene a cargo un dinero, vamos a llamarlo así, lo que hace es desvía el fondo, pero no lo saca de la administración pública, es decir, no se lo lleva para él, no es para él ni para un tercero, simplemente un bien o el objeto material del delito que estaba determinado para cierta finalidad, este funcionario público lo que hace es no cumple con esa finalidad estatal, pero cumple con otra finalidad estatal, es decir, no se lo lleva. En otras palabras, el funcionario público a través de la delito de malversación de fondos no genera un enriquecimiento. Usualmente no sucede eso, ¿no? En cambio, un peculado, por ejemplo, si ustedes ven, el peculado, ¿qué es? No es otra cosa que la sustracción de un bien que es propio del Estado, el cual está a cargo de un funcionario público que tiene un vínculo funcionarial, ¿no? En el peculado, por ejemplo, el funcionario público lo que hace es agarra el bien por apropiación, se lo lleva, se sustrae, se apropia de este bien, y en ese sentido él se enriquece. Sale de la esfera patrimonial del Estado, perjudica al Estado, obviamente, ya no está en las arcas del Estado y con ello, obviamente, genera una lesión. Y eso sí tiene un sentido de que, obviamente, eso sea sancionado. Y en el delito, por ejemplo, de colusión, sucede algo similar, ¿no? Dos personas, un extraneus, un intraneus, se ponen de acuerdo con la finalidad de desfalcar al Estado, pudiendo haberse materializado o pudiendo haberse quedado este desfalco de manera potencial. Y si ustedes se dan cuenta, y en esta comparación de esos, con estos tres delitos, o en esta línea de estos tres delitos, el tema de la malversación de fondos, el dinero gira dentro de la misma administración pública. Y lo que sanciona es eso, ¿no? El código,
penal, Código Penal, en su artículo 389, sanciona eso, que el funcionario público haya desviado el fondo de manera definitiva a otra finalidad estatal que no ha sido enriquecerse, ¿no? Por eso leemos el tipo penal, dice, ¿no? El funcionario o servidor público que da el dinero o bienes que administra una aplicación definitiva y diferente a aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada. Eso es, no hay otra cosa. Entonces, desde este momento ustedes ya se dan cuenta y dicen, y en todo caso, si el funcionario público no agarró el dinero, no se llevó el bien, no se apropió, no se ha enriquecido por esto, obviamente a posterior no va a generar un lavado de activos porque no hay algo que haya aumentado o haya disminuido en cierta forma sus egresos, ¿no? Sus deudas bancarias, por ejemplo. ¿Por qué se lo sanciona? ¿Por qué se lo sanciona si simplemente es una cuestión administrativa? Ha desobedecido, nada más. Bueno, legislativamente o a través de lo que tendríamos que llamar políticas de represión, el legislador nacional ha considerado que tiene que ser sancionado, ¿no? Y sobre ello ha ido entrando bastantes modificatorias, hasta ahora ninguna que haya excluido el delito, cuando, nuevamente repito, se trata de una cuestión que podría resolverse muy bien el tema administrativo. Hay una particularidad aquí y es lo que nosotros hemos anotado desde un inicio, ¿no? Se trata de un delito especial, se trata de un delito de infracción de deber. ¿Por qué? Porque no lo puede cometer cualquier persona, no lo tiene que cometer necesariamente un servidor o un funcionario público y no necesariamente, o mejor dicho, no concretamente de que sea un funcionario o servidor público así entendido, ¿no? Sino que tiene que tener también el vínculo funcionarial, es decir, tiene que administrar ese objeto material del delito y a través de esa administración, porque tiene un poder de decisión, decide no cumplir con la finalidad legalmente establecida. ¿Mm? Esa es una particularidad. Ahora, funcionario servidor público, entiendo que quizá ustedes deben tener una sesión donde se desarrolla el artículo 425, donde se determina quiénes son funcionarios servidor público, ¿no? A veces determinar eso, esa cuestión es un poquito complicada, porque, y de eso parte, ¿no? Muchas veces, como abogados litigantes, ustedes se darán cuenta que de ahí parte el punto de defensa, ¿no? Porque si es que el fiscal no me puede determinar bien por qué yo soy funcionario o servidor público, en todo caso, se podría generar un tema de atipicidad, ¿no? Faltaría un elemento del tipo que es, en este caso, la condición, inclusive la condición especial o ese vínculo especial que vendría a sujetar al sujeto activo con el delito que estamos comentando. Lo que habíamos anotado, ¿no? Debate su despenalización sobre si debe ser penado o no debe ser penado. Quizá al final ustedes me van a poder comentar y decir, doctor, yo creo que sí debe seguir siendo penado por tal motivo, o algunos dirán, doctor, yo considero que no, ya no debe ser penado, porque tampoco no hay muchos casos que veamos, ¿sabes? Si ustedes se entrevistan con abogados litigantes y le preguntan, por ejemplo, doctor, en estos años que usted está litigando, ¿cuántas veces le ha tocado defender un caso de malversación de fondos? Son muy pocos los casos. Así yo le digo, son muy pocos los casos. Entonces, no se presenta mucho también. Ahora, argumentos a favor. Vamos a dar lectura. Un sector de doctrina sostiene que la malversación de fondos debería considerarlo como un ilícito administrativo. Nosotros consideramos lo mismo, basándose en el principio de fragmentariedad o mínima intervención del derecho penal. Y eso es importante, ¿no? O sea, no todos ustedes, cuando han estudiado derecho penal, uno, dos, parte general, parte especial, sus profesores ya les han dicho, ¿no? No todo se resuelve con derecho penal. Hay otras vías correspondientes, ¿no? No todo incumplimiento de contrato es una estafa. Vete a la vía civil. No todo uso direccionado a una actividad diferente va a ser también una cuestión penal. Vete, hay otras vías sancionadoras. Este sector argumenta que la conducta no tiene una lesividad suficiente que merite la intervención del Estado a través del derecho penal. Si nosotros nos preguntáramos, por ejemplo, si nosotros entenderíamos al Estado como un sujeto pasivo, perdón, como un sujeto pasivo, como un agraviado, digamos, de carne y hueso, le podríamos preguntar, ¿no? A ver, señor Estado, ¿y usted, el hecho que el señor funcionario Juanito o Juancito haya agarrado los bienes estatales para que estaba destinado para cierta finalidad y lo utilizó en otra finalidad, ¿cómo le ha afectado a usted? Si nosotros podríamos preguntarle eso al Estado, considero que el Estado no nos podría dar una respuesta. Claro, claro, alguien me podrá decir, doctor, pero si, por ejemplo, esta desviación de fondos o esta malversación de fondos se ha implicado que no se haga, por ejemplo, una actividad social y esta gente que no ha recibido esta actividad social
ha sufrido las consecuencias indirectas. Ese es, digamos, el motivo de la lesividad. Bueno, podríamos entenderlo por ahí, pero habría que hacer una diferenciación, ¿no? Entre agraviado y perjudicado. Tendremos que regular la parte general y hacer una diferenciación entre esos dos. Ahora, el argumento en contra. Los que dicen, saben que este delito sí tiene que estar en el Código Penal, sí es necesario que esté en el Código Penal, indican que se oponen a la despenalización, argumentando que en el contexto práctico los desvíos de destino pueden ser tan dañinos como los de aplicación privada, por ejemplo, un peculado, ¿no? O sea, se entiende que la cantidad desviada no agrava la conducta, pero sí fundamenta el análisis del perjuicio causado, ¿no? Entonces, para los que están usualmente a favor de que siga siendo un delito, dicen, no podemos confundir, ¿no? Al final de cuentas, termina siendo un delito contra la administración pública, se ha jugado en cierta forma, aun cuando sea de manera amplia, de manera extensa, no en un sentido estricto, se ha jugado con los bienes estatales y por ende debe haber una sanción, ¿no? Entonces cada uno ya irá construyendo cuál es lo que considera. Claro, desde un tema dogmático, desde un tema académico, ¿no? Porque sí, desde un tema, digamos, práctico, terminaría siendo un delito. Sigamos avanzando. El bien jurídico tutelado. En la postura jurisprudencial, la Corte Suprema establece que el objeto jurídico tutelado es preservar la correcta y funcional aplicación de los fondos públicos, es decir, la racional organización en la ejecución de gastos y en la utilización del empleo del dinero y bienes públicos. En otras palabras, a razón del bien jurídico se protege que nadie, ningún funcionario ni servidor público, utilice los bienes del Estado para otra función estatal. O sea, ese es el bien jurídico, ¿no? En la doctrina se sostiene que el bien jurídico tutelado es la manera general y el correcto buen funcionamiento de la administración pública, lo mismo, ¿no? Ojo, hay que tener acá en consideración un punto importante. La acá no se protege el patrimonio, ¿ya? En todo caso, si por ejemplo vamos a preguntarnos, en estos casos hay duplicidad del plazo de prescripción, yo considero que no, porque no se está protegiendo el patrimonio, a diferencia de un peculado, a diferencia, por ejemplo, de una colusión donde sí hay, digamos, bienes jurídicos duales, triales, ¿no? En este caso no, en este caso el patrimonio queda totalmente excluido y por ende, en ese sentido, si hablamos de un enfoque del artículo 80, lo que es duplicidad del plazo de prescripción, no podría ser aplicado en el caso en concreto, ¿no? La acción típica, concretamente, ¿qué tiene que hacer el funcionario para cometer este delito o cómo cometo yo este delito? Primero tiene que haber un cambio de destino, ¿no? Y la acción típica se caracteriza por un cambio de destino del objeto material del delito. Se exige que dichos bienes o dinero deberían estar sujetos a una finalidad específica destinada por la ley. Explico esta parte. Dentro de la investigación de los delitos contra la administración pública, el Ministerio Público, cuando impute un caso de malversación de fondos, primero tendría que demostrarme que ese bien o a ese dinero o a ese bien o a ese objeto material de delito al cual yo le he dado un uso diferente reglamentariamente, es decir, bajo una ley, un decreto, entre otras cosas, entre otro tipo de leyes o rango de leyes, tenía que tener una eh, finalidad específica, determinada. Ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que los 40.000 soles que yo lo utilicé para construir no sé, los arcos de una cancha de fútbol ya estaban destinados exclusivamente, por ejemplo, para un tema de asistencia social en una cuestión de vaso de leche, ¿no? Una junta de mamás de vaso de leche. Solamente así podría existir ese delito. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ese delito, perdón, si ese dinero el cual yo lo he desviado concretamente no tenía una finalidad determinada? Era algo, vamos a entenderlo así, algo que estaba sobrando en la administración pública, algo que no tenía una finalidad, algo que recién, un presupuesto que recién se iba a determinar en qué se iba a utilizar. La conducta termina siendo atípica. Así de concreto es eso, ¿no? Ya saben ustedes por dónde atacar en estos delitos. Por otro lado, tiene que haber un cambio de destino. Es decir, si este dinero iba a ser utilizado para, por ejemplo, siguiendo el caso que estamos poniendo, utilizarlo en una cuestión de vaso de leche, nada más de vaso de leche, tiene que haber un cambio de destino significativo. Es decir, por ejemplo, yo lo utilicé poniendo arcos a la cancha municipal, ¿no? Tiene que ser así. Y muy aparte de eso, la ley también exige que este cambio de destino tiene que ser definitivo. No, no dice que puede ser temporal, definitivo, ¿no? Por eso, dice acá, vamos a leer el artículo, ¿no? El funcionario servidor público que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva y diferente, necesariamente. Ahora, otro elemento importante.
ese funcionario público que ha decidido de manera definitiva cambiar el destino de este bien, objeto material del delito, tiene que haberlo administrado. Porque si no lo administra, y yo, por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no? Yo, Juan Pérez, comedido, ¿no? Que no administro ningún caudal del Estado, ningún recurso, me doy cuenta, por ejemplo, de que en la cancha municipal faltan arcos, ¿no? Y yo agarro el dinero, desvío los fondos y digo, pongan los arcos, sabiendo que ese dinero estaba presupuestado para otra actividad. Más importante o menos importante podría ser, la ley no hace una diferenciación. En ese sentido, el delito no se materializaría, porque yo tengo que haber administrado ese bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este delito, aunque luchemos por la no penalización, luchemos porque no esté en el Código Penal, tiene una estructuración de elementos típicos necesarios y complejos que el fiscal debe poder, digamos, probarlos, primero postularlos a través de hechos o a través de fácticos y luego con sus respectivas pruebas, ¿no? Entonces, nunca se olvide de eso. ¿Es un funcionario público? Sí, necesariamente. ¿Tiene que administrar los bienes? Sí, necesariamente. ¿Ese bien que administra tiene que tener un destino ya reglamentado? Sí. ¿Ese cambio de destino tiene que haberlo realizado con un dolo? Sí. ¿Y ese cambio de destino tiene que ser definitivo? Sí. Si cualquiera de estas cuestiones no se cumple, el delito no se materializa. Otra cuestión importante que estamos repitiendo desde un inicio ya es que ese cambio de destino se da dentro de la administración pública. No puede ser fuera de la administración pública. Si el cambio de destino ya se hizo fuera de la administración pública, en todo caso, ya no estamos ante un delito de malversación de fondos, podría ser un peculado, ¿no? Porque alguien podría decir, doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo, en un caso, ¿no? Juanito Pérez, que iba a tener un partido de fútbol el fin de semana en el patio de su casa, se dio cuenta que no tenía arcos, ¿no? Y agarró un dinero que estaba destinado para un vaso de leche y con eso se compró los arcos él para su casa. Hay malversación de fondo, doctor, porque lo ha desviado otra actividad. Sí, lo administraba, sí. ¿Ha sido definitivo? Sí. Eh, ¿Ese bien o ese dinero estaba destinado reglamentariamente para otra actividad? Sí. Entonces, malversación de fondos, no, porque salió de la administración pública. Podría ser en ese caso, por ejemplo, un delito de peculado, ¿no? Porque ya hay una cuestión de apropiación. El funcionario público ya se está enriqueciendo con esa actividad. Y esa es una característica particular que ya le hemos mencionado, ¿no? Usualmente en la malversación de fondos no existe por sí solo, ojo, y ahorita le explico por qué, por sí solo no existe un enriquecimiento autónomo, porque la malversación de fondos, entendido como tal, no genera un lucro. Pero ¿qué pasa si esa malversación de fondos, por ejemplo, ha sido movida porque el funcionario público se coludió, por ejemplo, con un tercero para que realice esa acción? Podría, obviamente, haber un trasfondo de un tema de colusión, ¿no? Entonces, ahí sí podría existir un tema de enriquecimiento. Ahora, en ese caso, ustedes me dirán, doctor, eh, ¿habría concursos de delitos entre malversación y colusión o solamente habría colusión? Yo considero que tendría que haber ahí un concurso de delitos. El perjuicio material. El tipo penal exige que el perjuicio material de la administración pública, siendo requisito sine qua non, la afectación al servicio de la función encomendada. Antes de la ley que hemos hecho mención en la primera parte, 27.15.1, que es una ley ya bastante antigua, no es reciente, la malversación de fondos era un delito de peligro. Ya no necesitábamos un resultado, no era un delito concreto, necesitábamos un resultado. Pero a razón de ese cambio legislativo, se exige, sí, ahora que necesariamente exija una lesión al bien jurídico. Y en cierta forma, eso podría necesariamente generar una diferenciación en una cuestión administrativa y penal, ¿no? Eh, por eso, nuevamente repetimos el código penal indica, ¿no? Afectando el servicio o la función encomendada. Tiene que haber esa afectación. Si no hay esa afectación, que también es un elemento del tipo penal, en todo caso no va a haber un delito, no sería típica la conducta. Vía jurisprudencial, la Corte Suprema ha establecido que para la configuración del delito no es solo suficiente que el dinero sea destinado a fines distintos a los programados, sino que este desvío debe ser definitivo y afectar el servicio o función encomendada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay varios elementos que uno tiene que cumplir para que el delito se materialice, ¿no? Y plasmándolo en la práctica, ustedes me dirán, doctor, ¿y cuál es lo bueno que tenga varios elementos? Lo bueno es que cuando un delito tiene varios elementos, desde un punto de vista del litigio, nos permite a que tengamos más posibilidades de poder generar una tipicidad, por ejemplo, ¿no?
Mientras que el delito tenga menos elementos, obviamente la fiscalía es más fácil probar, ¿no? En un caso de homicidio, por ejemplo, el que mata a otro, ¿no? Es sumamente sencillo de probar desde un tema, digamos, didáctico, ¿no? Pero claro, hay que hacer un sinfín de pericias. Pero delitos así estructurados, complejos, como por ejemplo ahora ha sido modificado, ya creo el año pasado, el delito de crimen organizado, ya se hace más complicado de probar, se hace más complicado de subsumir y por ende genera o habilita la posibilidad de que podamos plantear excepciones o procedimientos por un tema de tipicidad. Ahora, esa relación funcionarial, habíamos hablado que no es cualquier funcionario público, sino es un funcionario público que administra el objeto material del delito, ¿no? Administración, el tipo penal exige que el dinero o bienes estén en administración del funcionario servidor público. Textualmente ustedes lo revisan y se darán cuenta que el Código Penal exige eso, ¿no? Y doctor, y si el funcionario público no estaba en la administración de ese bien, bueno, no comete este delito, cometerá otro quizá, o cometerá una cuestión administrativa, pero no este. Disponibilidad, ¿no? Implica la facultad de disponer del dinero o bienes públicos. Tiene que haber un poder, obviamente, ¿no? Porque quien administra no necesariamente tiene la disponibilidad de poder ejecutarlo o desviarlo, ¿no? Entonces, el Ministerio Público tendría que determinar, en caso en concreto, que el funcionario público a quien se le está investigando tenía la posibilidad de administrar, muy aparte de eso, tenía la disponibilidad para que pueda desviarlo, ¿no? La confianza, el dinero público debe ser confiado a la gente a razón de su función, es decir, ese vínculo necesario, exigente que el Código Penal exige, y el tema de la competencia, es decir, el poder de vigilancia y control sobre los recursos como componente típico. Entonces, no se pueden olvidar ustedes de que el funcionario público necesariamente tiene que tener la administración del bien, ¿no? Entonces, no vaya a ser que ustedes en un ejemplo, en un caso, en una práctica, les planteen, ¿no? De que el funcionario público no administraba un bien, sino de curioso, de comedido, agarró un fondo estatal y lo mandó para otra sede, lo mandó para otra actividad, y les pueden preguntar, ¿no comete o no comete delito? No comete, tiene que administrarlo. Seguimos avanzando. En el objeto material del delito, si ustedes revisan el artículo 389 del Código Penal, nos dice que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva y diferente, ¿no? Entendemos que el dinero es una cuestión que sí se entiende, ¿no? Todo tipo de valor pecuniario mediante el cual se puede materializar la dinámica del mercado. Pero el Código Penal, en este artículo, no nos ha dicho, por ejemplo, si esos bienes, que hace alusión porque dice dineros o bienes, se refiere a bienes muebles, se refiere a bienes inmuebles, o se refiere a los dos. Hay un vacío, ¿no? Si ustedes ven el Código Penal, hay un vacío. Pero sin embargo, tomando en cuenta las diferencias y definiciones del Código Civil, podemos entender, y también obviamente, digamos, desde el nivel de protección que se le da a este delito, podemos entender de que se trata de un delito en el cual el objeto material del delito, sobre el cual recae la acción delictiva, puede ser dinero, entendido como tal, puede ser bienes muebles, entendido como lo que nosotros ya conocemos, y pueden ser bienes inmuebles, ¿no? Ahora, ustedes me preguntarán, doctor, ¿y puede ser, por ejemplo, un título valor? Sí, yo considero que sí, podría ser, entraría, digamos, en la definición amplia de dinero, ¿no? Por eso indicaba que es todo tipo de valor pecuniario, ¿no? Entonces, en otras palabras, es todo, vamos a decirlo así, todo bien estatal, ¿no? Entendiendo en sentido amplio, que puede ser dinero, bienes, muebles, inmuebles, que es capaz o está destinado a una actividad y es capaz de poder ser desviado, ¿no? En ese sentido vamos a entender. Ahora, la desviación que abre el Código Penal no se refiere a una desviación como lo entenderíamos, ¿no? Porque claro, ustedes dirán, ¿no? El funcionario público el dinero lo iba a llevar a X lugar y lo lleva a Z lugar. Podría ser inclusive una desviación documentaria, podría ser inclusive una desviación que no esté vinculada a un traslado de dominio propiamente dicho, ¿no? Y eso obviamente se va a entender en el tema de los inmuebles. Ahora, la aplicación definitiva y diferente, que también es otro elemento que hemos estado conversando. Esta aplicación definitiva y diferente tiene tres características internas. Uno, que no puede ser reversible, ¿no? Es decir, es una aplicación no provisional, porque si el funcionario público esa desviación de fondos lo hizo de manera temporal, lo hizo, por decirlo así, por un ratito,
por un momento, tampoco hay delito, sino tiene que ser irreversible. Ya no va a poder regresar ese dinero al arca estatal, ¿no? Al arca estatal. Tiene que ser un destino diferente, un uso distinto al establecido legalmente. Entonces, ahora, ustedes me preguntarán, doctor, ¿y quién establece cómo se va a utilizar el dinero? Ustedes acuérdense que hay un presupuesto que sacan toda entidad estatal de cómo el dinero que les da el propio Estado, vamos a decirlo así, lo van a utilizar durante el año, ¿no? El presupuesto estatal. Entonces ya está destinado. No hay, usualmente dentro de la administración pública no hay un dinero que no esté destinado para una finalidad. No hay un dinero que diga, este dinerito me está sobrando. No existe esa posibilidad. Y tiene que existir un destino previo, ¿no? Es decir, la existencia de un destino determinado con anterioridad. Si no existe el destino previo del objeto material del delito, el delito no se consuma. Si no existe un destino diferente, el delito no se consuma. Si no existe que no se va a poder revertir, el delito no se consuma. Es importante que ustedes lo tengan en consideración y lo tengan en cuenta. Afectación al servicio, la función. En el año 2003, la Corte Suprema estableció que el objeto tutelado es prever la correcta aplicación de fondos públicos. Y es lo que les indicaba, ¿no? La ley 27151 hace esa modificatoria, ¿no? Ya habla de una afectación, ya no se trata de un delito de peligro, sino de un delito netamente que tiene que ser materializado y tiene que haber un perjuicio. Y necesariamente tiene que estar verificado, y es por ende que en estos casos se necesita una pericia. La pericia va a determinar cuánto ha habido la afectación. Ahora, ustedes me podrán decir, doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo, si en vez de que el Estado haya salido perjudicado, al contrario, ha sido beneficiado? Es por eso que se pide la afectación concreta, ¿no? Ahora, puede haber una causa de justificación, ¿no? ¿Qué pasa, doctor, si yo soy funcionario público y hay un dinero, por ejemplo, que está destinado exclusivamente para construir canchas de fútbol, ¿no? Pero lamentablemente en el periodo en el cual yo he estado, vino un huaico. Vino un huaico, nadie pensaba que iba a venir el huaico, y ese dinero que estaba presupuestado, ya direccionado para construir las canchas de fútbol, lo tuve que utilizar y mandarlo para la gente que ha sufrido el huaico, ¿no? Para dar frazada, comida, agua, entre otras cosas. ¿Cometo el delito? Típicamente sí. Si cumplimos con todos los requisitos, típicamente sí. Pero antijurídicamente no, porque podría haber una causa de justificación, ¿no? Ustedes me entienden que sí podría haber una causa de justificación. Entonces, es muy usual que en este tipo de delitos lo que pasa cuando se desvía el dinero por estas cuestiones, digamos, imprevistas, se responda a una causa de justificación y al final no tenga por qué haber una sanción penal. Los sujetos del delito, ¿no? El sujeto activo, ya sabemos, funcionario del servidor público, pero no nos olvidemos de algo. Nuevamente lo repito, importante. Funcionario servidor público que administra el dinero o bienes. No cualquier funcionario, no cualquier servidor público. Por eso indicamos ahí que es un delito especial propio, donde la cualificación está determinada por la condición especial de agente y por la atribución de funciones administrativas. El sujeto pasivo existe ya en la doctrina y jurisprudencia que netamente va a ser el Estado peruano. Pero ahora alguien podría pensar, al inicio poníamos un ejemplo, ¿no? Y decir, doctor, pero ¿qué pasa con esas mamás de vaso de leche que al final no recibieron lo que les correspondía porque un funcionario público utilizó el dinero no para sí, sino para otra actividad dentro de la administración pública? ¿Podrían ellos responder como sujetos pasivos del delito? ¿Podrían en su momento solicitar ser, por ejemplo, declarados o reconocidos o participar en el proceso como actor civil, como actores civiles? ¿Podrían constituirse en actores civiles? Esa cuestión es muy discutida, y no solamente en este delito, en todos los delitos donde el perjudicado es el Estado o los intereses del Estado, y en un trasfondo también ha sido perjudicado en sentido amplio un particular. Usualmente el particular piensa que él es el afectado, ¿no? Y a mí me ha tocado litigar casos en los cuales un particular me dice, doctor, yo soy el afectado. Pero yo le digo, pero lamentablemente el bien jurídico no lo tienes tú. El bien jurídico es estatal. Pero doctor, yo quiero mi reparación civil. Entonces hay que luchar ahí. Y les voy a comentar un caso, ¿no? Hace un tiempo viene un caso en el cual la persona había sido denunciada falsamente, ¿no? Logró el archivo de su caso, logró ganar, el caso quedó en nada, y le habían recomendado que haga una denuncia por denuncia calumniosa, que es un delito, ¿no? Entonces ya él hizo su denuncia y todo, excelente hasta ahí, ¿no?
Y él dijo, bueno, soy denunciante y también soy agraviado y voy a poder participar en el proceso. Y el día donde él solicita copias de los actuales, le dice, quiero la carpeta fiscal, el fiscal le dice, un momentito, tú no, tú solo eres denunciante, ¿no? Tú no eres sujeto pasivo, tú no eres el agraviado. El agraviado es el Estado. Gracias por denunciar, porque acá el bien jurídico tutelado es la correcta administración de justicia. Gracias por denunciar, te agradecemos, pero en otro momento vienes y te atendemos. Entonces, ahí, si ustedes revisan el Código Procesal Penal, en la primera etapa de la investigación, hablando en investigación preliminar, no existe una figura donde se le pueda pedir al juez o al fiscal la incorporación de sujetos procesales, ¿no? Porque si yo hubiera estado, por ejemplo, en la investigación preparatoria, ¿para qué le voy a tocar la puerta al fiscal? Simplemente mejor le toco al juez, ¿no? Le digo, quiero constituirme actor civil. Y si el fiscal, si el juez me acepta mi actor civil, en todo caso, soy sujeto procesal ya, ¿no? Ya ingresé. En este caso, se trató de plantear una tutela de derechos, aunque es en un sentido muy amplio también. Algunos no comparten, algunos sí comparten. Y al final nos dieron la razón, ¿no? Nos dieron la razón y nos dijeron, sí, pues hay que entender en estos casos que si bien es cierto hay un bien jurídico protegido, al Estado le compete recoger la reparación civil, pero también hay un trasfondo, el perjudicado. Y el perjudicado no le podemos cerrar la puerta y decirle tú no vengas a este proceso, ¿no? Entonces, y eso se va a repetir bastante, ¿no? Y en este caso lo citaba por ese mismo concepto, ¿no? Podría tratarse de una investigación de malversación de fondos donde se aparecen las señoras de vaso de leche y dicen, nosotros hemos sido perjudicadas, ¿no? Y si ustedes son fiscales tendrán que decidir. Si es un concepto amplio, les harán ingresar el proceso, ¿no? Si es un concepto muy restringido, les dirán, este no es tu proceso, y las señoras, en el caso que estamos poniendo, tendrán que solucionar cómo pueden subsanar o recuperar ese daño que se les ha podido generar. La extensión del tipo penal. El artículo 392 del Código Penal incorporó una figura extensiva en cuya virtud la conducta de los particulares podría ser subsumida en el supuesto típico delito de malversación de fondos, que ya lo vamos a ver más adelante también. Dentro de la tipicidad subjetiva, ¿no? Es un delito netamente doloso, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, eh, no cabe la posibilidad de que se pueda imputar al sujeto una culpa o por culpa, ¿no? Uno, porque porque el tipo penal no se presta para eso. Si nosotros revisamos, no habría, digamos, la posibilidad de que eso se pueda cometer de manera culposa. Y segundo, porque no podemos olvidarnos de que el Código Penal está construido a través del sistema de números clausus, es decir, solamente va a ser delito culposo lo que el Código Penal establezca que es delito culposo. No hay una interpretación que nosotros le podamos dar, ¿no? Y el dolo, si nosotros mantenemos una cuestión de un dolo volitivo, será conocimiento de voluntad, ¿no? De que el dinero o los bienes tienen una aplicación determinada y yo le he dado una cuestión o una aplicación definitiva y diferente al establecido. La voluntad, obviamente la decisión voluntaria en ejercicio sus deberes funcionariales, el conocimiento, el sujeto sabía, ¿no? Debía conocer el destino principal de las actividades y a pesar de ello le da un uso diferente, ¿no? La exclusión de la culpa que ya hemos indicado. Sería interesante, no sé si dentro del programa que ustedes están llevando hay una clase sobre dolo en la parte general para determinar lo que se discute bastante, ¿no? El dolo se prueba o se imputa, va a depender. Sea que se imputa o se pruebe, sí o sí el dolo tiene que estar, o la fundamentación del dolo, o la motivación tiene que estar ahí, ¿no? Les comento eso a modo de dejar un poquito el tema, ¿no? Hace un tiempo tuve una sentencia en apelación en la cual yo no había participado en primera instancia, ¿no? Al señor le imputaban acoso, a un delito de acoso. Y la cosa es que yo reviso la sentencia para irme a apelación y me doy cuenta que ya pues estaba muy bien determinada, ¿no? La responsabilidad, el tema de debate, la valoración interna, la valoración externa o la valoración individual y conjunta de la prueba y todo estaba correcto, ¿no? Seguimos avanzando leyendo la sentencia y me doy cuenta que en ningún momento, en ningún extremo, se había dado un punto para determinar el dolo. Ya sea que se pruebe, ya sea que se impute, nunca habían dicho si el señor, cómo es que actuó, ¿no? Y obviamente se podría decir, doctor, pero eso se sobreentiende, el señor actuó con dolo, ¿no? Pero lamentablemente la motivación no se puede sobreentender, la motivación es lo que está ahí. Entonces, nos fuimos en apelación y lo que ustedes ven, si ustedes han visto ya sentencias quizá en primera instancia, se dan cuenta que luego de todo el debate probatorio, ¿no? Hay una parte donde el juez
desarrolla un poco, ¿no? Casi como un libro de penal parte especial, ¿no? ¿Quién es el sujeto activo, sujeto pasivo, conducta típica? Desarrolla sus elementos, ¿no? Eso es un copy-paste. Y claro, ahí toca el dolo, ¿no? Dice, tipo subjetivo, el delito es netamente doloso. Nada más decía, ¿no? Nos fuimos en apelación y el fiscal superior, en aras de salvar, hay fiscales que también son muy malos, ¿no? En aras de salvar, digamos, esta sentencia que no tenía una cuestión vital para que sea considerada así, dice, ¿no? La motivación del dolo está ahí, ¿no? Porque hay un apartado que dice tipicidad subjetiva y ahí el juez ha dicho, ¿no? Que este delito es doloso. Pero uno le dice, doctor, pero el problema no es ese, ¿no? Ese es el desarrollo típico del delito que casi todas las sentencias la contienen. Eso es un copy-pega. El desarrollo o la motivación de que si el dolo se imputó o si el dolo se atribuyó o si el dolo se probó, tendría que estar en el extremo donde se motiva o se hace la valoración individual y conjunta en la prueba. O no importa en otro apartado, pero tendría que estar. Entonces no estaba, ¿no? Entonces siempre ustedes cuando revisen en los temas de las sentencias y les toque trabajar quizá una apelación, observen ese punto, ¿no? A veces solamente se ciñen en determinar si se ha probado la conducta típica o no, pero tiene que estar determinada también el dolo. Se probó, se imputó, se atribuyó, cómo se hizo, pero tiene que estar establecido. Ahora, lo que habíamos comentado hace un rato, ¿no? Ahora ya hemos trabajado el tema de la tipicidad, ¿no? No queda duda, doctor, que el tema de la tipicidad está claro, ¿no? Funcionario público que administra los bienes, recursos del Estado, tiene ese poder de administración, agarra un bien que está determinado por una actividad ya establecida legalmente y lo que hace es lo desvía, pero no lo desvía de manera momentánea, sino lo desvía de manera definitiva. Y con ese desvío, adicional a eso, un plus, se le ha generado al Estado un perjuicio, ¿no? Se le ha generado al Estado una lesión. En ese caso, en todo hemos cumplido con la tipicidad objetiva. Ahora, en el tema de la antijurisdicción, que es importante, porque estos delitos, y lo he tocado acá porque puede ser, digamos, un tema de defensa, ¿no? Algún momento podría llegarles a ustedes un caso donde tengan que defender y se den cuenta que típicamente se comete el delito, pero antijurídicamente hay una causa de justificación o un estado de necesidad, ¿no? El estado de necesidad justificante, ¿no? Lo que vamos a comentar ahora. En este ilícito es muy común que la defensa del imputado alegue alguna causa de justificación, siendo la más recurrente el estado de necesidad justificante, donde se realiza una preponderación de bienes jurídicos, ¿no? La gente que se iba a morir ahí en el Huayco, si no iban a comer un día más, ¿no? Los niños que se habían ahí perdido sus casas, habían perdido todo, versus, por ejemplo, realizar, ¿no? La cancha deportiva para que el equipo municipal juegue este fin de semana. La cancha estaba presupuestada. Si el funcionario hubiera continuado realizando su cancha, que estaba presupuestada, alguien habría dicho, no, qué mal funcionario, ¿no? Qué mala persona, pero hubiera cumplido su rol, hubiera cumplido su función. Pero este funcionario de buen corazón lo que hace es agarrar estos bienes estatales, este dinero concretamente, y dice, no, no voy a hacer la canchita, lo voy a llevar a la gente que está allá en el Huayco. Entonces, ¿se genera un estado de necesidad? Sí, obviamente. ¿Como causa de justificación? Sí. Alguien se preguntará, doctor, ¿y podría haber otra causa de justificación? Por ejemplo, una legítima defensa. No, ya complicado, ¿no? Lo más acá, digamos, eh, acorde, digamos, a la tipicidad podría ser un estado de necesidad justificante. Le cito ahí una jurisprudencia relevante, ¿no? En el año 2011, en el recurso de nulidad 409 de Junín, se estableció que es posible alegar el estado de necesidad justificante para proteger bienes jurídicos de mayor valor, pero su interpretación debe ser restrictiva y sus presupuestos probados acabadamente. ¿No? Eso es algo obvio, ¿no? Si yo invoco una causa de justificación, todas las causas de justificación tienen sus elementos y requisitos, tanto subjetivos y como objetivos, y tiene que estar probado, ¿no? El caso concreto, en la Ejecutoria Suprema del 31 de octubre de 1997 se justificó el haber dado diferente destino a los ingresos por concepto de peaje debido al estado de necesidad y falencia de la liquidez del municipio. Entonces, siempre podría alegarse un estado de necesidad. Y claro, va a ser tarea del abogado ya determinar si se cumplen o no los elementos y de acuerdo a eso también. Determinar si es que se ha cometido o no el delito hasta el punto de paso de la antijuricidad y ahora entrar a la culpabilidad. Grado de desarrollo, ¿no? Del delito.
Esto es lo que usualmente se determina si el delito, en qué momento se llega a consumar. Antes de la ley 27.15.1, el delito se consumaba con la sola malversión de fondos, siendo un delito de mera actividad. Es decir, funcionario público que administraba bienes, eh, agarra un dinero que estaba determinado ya por ley, destinado por ley, y le da un uso definitivo y diferente, ¿no? Es indiferente, hasta antes de la ley 27.15.1, era indiferente si con eso generaba alguna lesión o no al Estado. Era totalmente indiferente. Pero después de la ley 27.15.1, lo que habíamos comentado, se convierte en un delito de dos momentos o dos tiempos sucesivos. Uno de comisión instantánea y de resultado. Es decir, ahora me haces toda la cuestión objetiva, pero sin embargo me tienes que determinar y demostrar a través de una pericia cómo es que eso ha afectado. Porque podría suceder que sí se haya dado una afectación definitiva y diferente, pero al final no te afectó en nada, señor Estado. En estos casos no habría delito, ¿no? Consumación se perfecciona cuando el funcionario da el dinero o bienes públicos una aplicación definitiva y diferente, originando un perjuicio al servicio o función. Actualmente ahora es así, ¿no? La tentativa es posible cuando el funcionario emite una ordenanza para desviar bienes y es descubierto antes de la aplicación material. Al ser ya un delito, ya no de mera actividad, sino al ser un delito ya de consumación o al ser un delito ya de resultado, mejor dicho, por técnica de la parte general, cabe la tentativa, ¿no? Ustedes saben que si son de este resultado, sí puede haber tentativa. Si es un delito de mera actividad, difícilmente o no va a haber tentativa. Y en este caso, si nos ponemos a pensar y decir, ¿y en qué caso habría una tentativa de desviación de fondos? He tratado de poner ahí en el punto 4 que ustedes están viendo un ejemplo, ¿no? Que podría darse ahí, ¿no? Cuando el funcionario emite una ordenanza, por ejemplo, para desviar los bienes y es descubierto antes de la aplicación material. Podría hablarse una tentativa ahí, pero yo considero que eso tendría que responder necesariamente a una cuestión administrativa, una sanción disciplinaria. Ahora, es importante saber y determinar esto, ¿no? La diferencia. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre la malversación de fondos y un delito que se puede asemejar mucho que sería el peculado? El objeto material, dinero o bienes públicos, en el peculado es lo mismo, ¿ah? Dinero o bienes públicos. La relación de la gente, disponibilidad jurídica. En el peculado se trata de una percepción o administración o custodia. Ahí hay una diferencia fundamental. La finalidad, esa es quizá la diferencia más importante que estamos repitiendo desde el inicio. En la malversación de fondos, la finalidad es pública. Dentro de la administración, acuérdense, no sale de la administración, porque a veces, si ustedes hacen un sondeo, por ejemplo, terminando ahorita la clase, ¿no? Y tal vez tienen papás que no son abogados, ustedes le preguntan, papá, ¿y tú de qué crees que se trata el delito de malversación de fondos? El común de las personas piensa que es que el funcionario público se agarra el dinero, ¿no? Malversa, ¿no? Despilfarra, se lo gasta. Pero no, la finalidad, acuérdense, es pública, de dentro de la administración. En cambio, en el peculado, la finalidad no es pública, es privada, sí, o para un tercero. La esfera del destino, importante también, ¿no? En la malversión de fondos, no sale de la esfera pública, el dinero rota dentro de la administración pública. En cambio, en el peculado sí sale de la esfera pública, se va a la esfera privada, ¿no? Y por eso estábamos indicando un inicio de que en el peculado, por ejemplo, se genera un enriquecimiento, ¿no? El funcionario público o el tercero a quien ha sido favorecido, obviamente va a acrecentar sus ingresos. En cambio, en la versión de fondos se entiende que no tendría que haber un desbalance. Levantamos el secreto bancario, bursátil al funcionario público que ha malversado fondos, no tendría que tener ni un sol más en su cuenta. En el del peculado, podría ser. Elemento adicional, afectación a la servicio o función encomendada, ¿no? En la versión de fondos, como hemos dicho ya, termina siendo un delito de resultado. En cambio, en el peculado no se requiere una afectación específica. ¿Por qué? Porque obviamente hay una afectación al Estado con el mero hecho de haberme yo apropiado, llevado algún bien estatal que no era para mí, era para el Estado. Conclusiones para ya culminar con el caso, o culminar, perdón, con la ponencia. La técnica legislativa incorporada por la Ley 27.15.1 retrotrajo la barrera punitiva del jus puniendi, ¿no? Convierte la malversión de fondos en un delito de resultado, siendo atípicas las conductas que no produzcan un perjuicio al Estado. Nuevamente no se olviden de eso, ¿no? Antes era un delito de mera actividad, a razón de la ley que hemos hecho mención, es un delito de resultado. Al ser un delito de resultado, la tentativa ahora es posible, antes no era posible, ahora sí, pero se debe descartar la idea de que lo protegido es el patrimonio.
¿no? Algunos fiscales tienen esa idea, no vaya a ser que se tope con un fiscal que tenga esa idea y diga, no, duplicidad de plazos, de prescripción. Pues lo tutelado es lo adecuado, el uso de bienes y dineros del Estado destinados a una finalidad específica. Ahí hay que hacer un punto importante, un punto, digamos, de diferenciación importante. O, digamos, un paréntesis. Si ustedes revisan la Constitución Política, creo que es el artículo 40 o 41, tiene un concepto más amplio para la duplicidad de plazos, ¿no? Porque el Estado, en cierta forma, lo que ha dicho en la Constitución Política es que se va a duplicar los plazos en todos los delitos contra la administración pública, sean o no sean estatales, ¿no? Pero el Código Penal, aún en su artículo 80, regula que tiene que ser delitos con administración pública vinculados a temas patrimoniales. Entonces, todavía el legislador nacional no ha traído la idea de la Constitución o la modificatoria de la Constitución al Código Penal, ¿no? Y por eso actualmente no se aplica de esa manera. La diferencia principal con el peculado es que en este último el objeto material sale del ámbito estatal hacia la esfera privada, mientras que la malversación de fondos permanece en la esfera pública, pero con un uso diferente al previsto, causando perjuicio al Estado, ¿no? Entonces, con eso hemos concluido el día de hoy la ponencia. Estamos, creo, dentro del tiempo que se nos ha brindado. Y lo que no quiero es que se olviden esto, ¿no? La acción típica que es importante. La cantidad de elementos que tiene hay que determinarlos bien y obviamente hay que trabajarlos de manera muy correcta, ¿ya? Bueno, con eso hemos terminado. Entiendo que debe haber algún tipo de preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla para ahora sí poder conversar con ustedes. Ya, Larry, te escucho, le has levantado la manito, a ver. Larry, ¿pregunta, pregunta, sugerencia, recomendación, algún tema que no haya quedado claro en este delito para que podamos, si no, concluir ya con la ponencia? Ah, te tiene que dar pase, ¿no, Kibar? Ahí vamos a esperar el organizador a ver que nos dé pase. Si no, escríbeme la pregunta mientras tanto por chat. Esperemos un ratito, Larry, ya, porque ya le escribí al administrador para que nos dé pase para poder conversar.
Aló, aló, buenas noches. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, doctor, sí le escucho. Listo, ahora sí te escuchamos. A ver tu pregunta. Muchas gracias, doctor. Era sobre el caso de funcionario y servidor público que habló en el primer momento. Hasta donde tengo entendido, bueno, y también como dijo, de que funcionario es aquel que dirige, ¿no? Aquel que administra, aquel que dirige, ¿no? Como esos veros rectores, ¿no? Entonces, en el caso del policía, el policía, también hasta donde tengo entendido, funcionario es el oficial, propiamente dicho, y servidor sería el suboficial, ¿no? Y entonces, o sea, ¿estoy en lo correcto? O para el tema penal, porque me parece que también hay dos conceptos en temas de funcionario y servidor para el tema administrativo y para el tema penal. Pues para temas penales, ¿no? Donde se le va a acusar así. El policía, el suboficial, ¿es funcionario público o es servidor público, doctor? Mira, te pongo un caso. En los delitos de colusión, perdón, de cohecho en la función policial, al policía le imputa como funcionario público. Así lo imputa. Sea cual sea el grado que tenga, siempre le ponen funcionario público. Allá, solo en el delito de cohecho, digamos. No, no, eso en todo, ¿no? Pero usualmente, digamos, si tú o puedes observar, digamos, desde un tema práctico, los policías usualmente cometen cohecho. No he visto yo hasta ahora en los años que litigo un, digamos, un delito de malversación de fondos por un policía. No lo he visto, ¿no? Ahora, puede ser también un peculado, sí, pero he visto que siempre atribuyen la condición de funcionario público. Ya, doctor. Entonces queda claro que según su experiencia, el policía, el cualquiera, ¿no? El suboficial, para el tema penal, se le considera como funcionario público para que se le impute. ¿Aló? Sí, ¿me escuchas? Correcto. Sí, sí, doctor, sí le escucho. Allá, así Sí, sería que sí, entonces. correcto, así es como tú lo has indicado. Claro. Doctor, y tenía otra preguntita. En el caso, digamos, si como en su clase estaba escuchando, entonces estaba diciendo de que el funcionario público es aquel que dirige, aquel que administra, aquel que controla, ¿no? Como esos veros rectores. Entonces, en el caso de la oficina, digamos, de asesoría jurídica, que da opiniones legales, que da informes legales, ¿no? Y con esas opiniones legales, con esos informes legales, una contratación pública avanza. Entonces, en ese caso, la oficina de asesoría jurídica, propiamente dicho, no administra, ¿no? No administra el bien. Entonces, ellos, los de la oficina de asesoría jurídica, cometen algún tipo de delito, como digamos puede ser en este caso lo que estamos hablando, malversación de fondos. Esa sería la pregunta, doctor. Ya, ahí tendríamos que ver, partiríamos por lo que hemos indicado, ¿no? Si estos señores de la oficina jurídica no administran ningún bien estatal, dinero o bienes del Estado, en todo caso no hay delito de malversación, cerrado, ¿no? O sea, no hay nada que discutir ahí. Ahora, tú me puedes decir, doctor, pero tal vez a razón de la opinión que ellos han dado, el informe jurídico que ellos han podido realizar, se ha materializado el delito. Tendríamos que discutir ahí un tema de participación, ¿no? Ya podrían responder como extraneus, pero tendríamos que discutir el tema de malversación, perdón, ah, de un tema de complicidad, ¿no? Ahí tendríamos que discutir eso. Pero en el caso que nos ocupe el ejemplo que tú has puesto, no podrían hablar de malversación. Ya, pues, podría haber un tema de cómplice, digamos, en cualquier delito de la función pública, cualquier delito especial. Sí, una complicidad, correcto.
pero no iría, digamos, a mayores, doctor, digamos, no iría así a mayores, porque a logística sí he visto que a ellos se les imputa bastante. Claro, porque Lo- tiene que ser, como te digo, en los casos de delitos con la administración pública usualmente se exige el vínculo funcionarial, ¿no? Si no existe el vínculo funcionarial, en todo caso no has cometido delito, aun cuando tengas la condición de funcionario o servidor público. En el caso que tú me indicas, no administraban, ¿no? Si no administraban nada, ¿qué iban a malversar? Nada. Entonces la conducta sería típica, ¿no? Y como tú dices, usualmente acá a quienes dan, digamos, les cae todo siempre es a los de logística, ¿no? A ellos les cae todo. Ya, doctor. Muchas gracias, doctor. Estaba interesante su clase. Muchas gracias, doctor. Gracias. Larry, gracias. ¿Alguien más para poder terminar ya con la sesión? Ya bueno, creo que no hay nadie más. Les agradezco por participar el día de hoy en esta sesión. Espero poderlos verlos nuevamente en otra oportunidad, en otra sesión. Sigan ahí capacitándose, participando en otros eventos y si en caso desean el material que he utilizado, le solicitan al administrador del curso para que les pueda facilitar. Conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos. Muy buenas noches. Muchas gracias, estimado doctor Cristian. Al nombre del Portal Jurídico de Diálogo agradecemos la ponencia final del día de hoy. Eh, Agradecemos también a los participantes que estuvieron presentes y participando con las preguntas. Estaremos compartiendo el material académico mediante el grupo para que puedan complementar la capacitación. Y doctor, esperamos contar con su participación en futuros eventos académicos que desarrollemos en materia penal. Muchas gracias. Claro, estaremos ahí. Gracias, buenas noches.